¿Quién quiere aprender de Apocalipsis? Pues voy a empezar con una cita de Hebreos 1. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. O sea, que desde que el autor de Hebreos escribió esta carta, hemos estado en los últimos días. Desde finales del primer siglo. La Biblia nos enseña que nosotros hemos estado en los últimos días desde que Jesús ascendió al cielo. Les digo esto porque yo quiero que recuerden que cada vez que yo hable sobre los últimos días, sobre los días finales, yo me estoy refiriendo a esta definición bíblica de los últimos días. Me refiero al tiempo desde que Jesús ascendió al cielo hasta el día en que Él vuelva. El periodo entre los dos advientos de Jesús. ¿Entendieron? ¿Están conmigo? Bueno, perfecto. Vamos a buscar nuestras Biblias en Apocalipsis 10. Hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro de Apocalipsis titulada El Cordero y el León. Al estudiar el libro de Apocalipsis, nosotros nos hemos dado cuenta que hay prácticas saludables para nosotros. Práctica saludable número 1, dejar atrás nuestros prejuicios y nuestras expectativas. Y también nos hemos dado cuenta de que la única manera en que esta serie puede ser de beneficio para nosotros es si le pedimos al Señor que nos dé corazones humildes, que nos dé corazones que se dejen enseñar. Eso sí que es una bendición, por lo menos para la persona que enseña. Y nosotros necesitamos corazones que se dejen enseñar, precisamente porque este libro no es sencillo, este libro es un desafío. Lo que yo considero casi injusto es que la iglesia del primer siglo probablemente habría entendido este libro mucho más fácil que nosotros aquí. Pero nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de literatura, la literatura apocalíptica. Si usted ha estado siguiendo esta serie, pues ya ha visto que este libro, en vez de comunicarse de manera clara y directa, pues utiliza recursos que nosotros consideramos difíciles de entender. Imágenes simbólicas, números simbólicos y verdaderos hombres y mujeres de Dios que yo respeto han interpretado este libro de diferentes maneras, pero mi postura en cuanto a este libro es que Apocalipsis nos está mostrando un mismo evento. Nos está mostrando el tiempo desde los últimos días, ¿se acuerda? Desde los últimos días hasta el regreso de Jesús en poder y gloria. O sea, desde el tiempo de la iglesia hasta el final de la historia en esta tierra. Como también les mencioné antes, este evento es recapitulado para que lo podamos ver desde diferentes puntos de vista, como si lo viéramos desde diferentes cámaras. Pues Apocalipsis nos muestra 7 repeticiones de la misma realidad. La realidad de que Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo soberano, tanto a través de los días finales como en el juicio final. Dios es soberano en cada momento. Como les dije, en los capítulos 1 al 3, la cámara 1 nos enseña que a pesar de lo que estemos pasando, Jesús conoce la situación de sus iglesias. Él no se ha desentendido de nosotros. Gracias, Señor. En los capítulos 4 al 7, la cámara 2 nos ha mostrado que Jesús es quien único es digno de abrir y de desatar el libro de los juicios de Dios sobre la tierra. El Cordero. Pues el domingo pasado comenzamos a mirar la perspectiva de la cámara 3, el juicio de las 7 trompetas. ¿Cuántas trompetas cubrimos? 6. Cubrimos 6 de esas 7 trompetas. Pues hoy, en el capítulo 10, en vez de terminar con la última trompeta, vamos a pasar a un interludio, a un intermedio. Un interludio que es necesario porque, como vamos a ver
tanto hoy como el próximo domingo, si usted es parte de la iglesia, usted tiene una función muy importante en estos últimos días. Todos ustedes son parte de eso. Pues el tema del interludio de hoy nos va a preparar para cumplir con ese deber que tenemos todos en la iglesia. Así que les invito a que leamos juntos en Apocalipsis 10. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra del Señor para nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, qué fácil es perder la perspectiva, qué fácil es perder el ánimo. Cuando nosotros recordamos que tú nos envías a cumplir una misión difícil, una misión, Señor, que sería imposible de completar si tú no nos das tu poder. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, abra nuestros ojos para que podamos contemplar tu poder y podamos contemplar tu grandeza. Para que, Señor, nosotros cumplamos esta misión en completa dependencia de tu Espíritu. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Como muchos de mi generación, yo me crié jugando en la calle. ¿Quién se crió así? A mí me encantaba jugar hasta tarde. Mucha gente dice cuando se prendían las luces de la calle, ahí es que había que volver. No, ahí era donde la diversión empezaba. En Puerto Rico lo llamamos jugar al esconder. Yo sé que tiene otros nombres, pero nosotros nos metíamos, nos trepábamos en las azoteas de las casas, nos metíamos en la basura. Yo lo admito. Y, y nosotros hacíamos eso aunque fuera noche de escuela, aunque fuera un martes, estábamos afuera hasta tarde. A mí me gustaba jugar afuera tanto que cuando se hacía tarde y me llamaban para volver a casa, pues su pastor se hacía el sordo. Muchas veces a mis hermanas le tocaba la mala fortuna de tenerme que llamar. Pues como la mayoría de los niños, yo quería esperar lo más posible antes de tener que entrar a casa. Casi siempre era que o Normi o Diana, una de mis hermanas, me llamaba y yo oía: ¡Juni!
Junito es mi apodo en casa. Cumplo 55 años este mes y todavía soy Junito. Por favor, no deje que pongan Junito en mi tumba. Mi nombre es Miguel Ángel Medina Morales. Me llama mamá. ¡Juni! ¡Junito! ¡Juni, entra! Cuando mis hermanas se empezaban a impacientar. ¡Juni, que entres ahora! Yo ignoraba todos esos llamados hasta que me decían, Junito, dijo mamá que entres ahora. Yo hacía caso cuando el llamado incluía esa frase clave. Dijo mamá. ¿Por qué? Porque esa frase tenía algo que las otras frases no tenían. Autoridad. Yo sabía que si en verdad mamá había dicho que yo entrara a casa y yo la hacía esperar, esa santa cuyo día celebramos hoy. ¿Qué sucede? Cuando yo era niño, los expertos todavía no habían descubierto el fenómeno del time out. Eso como que lo descubrieron de los 80 en adelante. No lo habían descubierto para mi niñez. Eso fue como el cable, llegó en los 80. Pues, como para esos tiempos no se había descubierto el concepto del time out, yo sabía que si yo hacía a mamá esperar, pues al llegar a casa, yo iba a recibir de la terapia de comportamiento que recibíamos en el tiempo de nosotros. La terapia esa que incluía utensilios como correa, chancleta, varita, cables, no. Cable de la plancha. Nos reímos ahora. Ay, el trauma. Bueno. En el momento que mamá le decía a mi hermana que ella dijo que yo entrara, pues en ese momento mi hermana recibía autoridad para hablar en nombre de mamá. Pues el interludio en Apocalipsis 10 nos recuerda que por más desesperada que se vea la situación en el mundo, aunque ya sea obvio que el mundo está siendo juzgado por su rebeldía en contra del Creador, aún en esas circunstancias, Jesús nos ha comisionado con predicar el mensaje de salvación, aunque las cosas se vean desesperadas. Un mensaje que irónicamente va a ser como Juni, no te van a hacer caso. Irónicamente, el mensaje de salvación, la única esperanza que tiene, va a ser despreciado y va a ser rechazado por muchos. Pero, y al nosotros someternos a Dios y proclamar este mensaje en el mundo, eso nos va a ganar el desprecio de muchos. Pero Jesús nos dice de todas maneras, cobra ánimo, continúa, habla con autoridad. ¿Sabes por qué? Porque ese mensaje se va a cumplir. Y se va a cumplir no porque esté hablando con la autoridad de mamá, no porque usted esté hablando con la autoridad del pastor, o la de Gigi Ávila, o la de Miguel Núñez, o la de Paul Washer, o la de John MacArthur. No, amada iglesia, nuestra confianza al compartir este duro y difícil mensaje no está basada en nosotros, sino que viene del mismo Dios que nos comisiona. Bueno, comenzando esta exposición, yo quiero tomar un momentito para mostrarles algo un poquito técnico. Es la manera en que el libro de Apocalipsis organiza la presentación de los juicios de Dios. Nosotros, primero que nada, quiero empezar por el principio. Hemos perdido esto de vista en nuestro mundo de relativismo moral. Pero rebelarse en contra de Dios es una traición tan baja y tan profunda. Esa ofensa de la cual usted es culpable y yo soy culpable, rebelarse contra Dios, es una ofensa tan seria,
baja y profunda que la palabra de Dios nos muestra que merece un castigo completo y minucioso. Un castigo detallado. Cuando Dios discute las consecuencias de la desobediencia en Levítico 26, Él dice, si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Pues esa es la manera en que se presentan estos juicios en el libro de Apocalipsis, en grupos de 7. Un total de 7 juicios. Y sucede lo mismo tanto con los 7 sellos como ahora las 7 trompetas y como vamos a ver posteriormente con las 7 copas. Llegan primero en grupos de 4, después se presentan el quinto y el sexto, seguido por un intermedio, por un interludio, antes del séptimo juicio. Pues hoy estamos en el interludio del medio. ¿Hace sentido lo que dije o ya se me durmieron? Bien. Bueno, pues aún en medio de este paisaje apocalíptico, lo que es verdaderamente sorprendente es que Dios desea que nosotros sigamos proclamando el Evangelio en todo momento. Aunque por donde quiera que mires ya sea obvio que el juicio está por todos lados. Pues el pasaje de hoy nos llama a proclamar este mensaje por 3 razones principales. Porque Jesús es soberano, porque Jesús es sincero y porque Jesús es suficiente. Así que no sé cómo más llenar. Ya todo el mundo tomó la foto porque no sé cómo más llenar el tiempo. Voy a tener que quedarme callado hasta que todo el mundo tome la foto. Yo le puedo hacer llegar la gráfica si la desea. Me lo deja saber. Pero vamos a empezar considerando la soberanía de Jesús en el primer verso de Apocalipsis, capítulo 10. Dice el verso 1, vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo. Si usted ha seguido esta serie desde el principio, usted sabe que este no es el primer ángel que Juan se encuentra, ¿verdad? El trono de autoridad está rodeado de ángeles. Seres impresionantes, seres que la misma Biblia considera, puede ver en el Salmo 8, como superiores a la raza humana. Sin embargo, la descripción de este ángel nos deja saber que es un ángel particularmente especial. El verso continúa, nos dice que ese ángel estaba envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Qué otro ángel usted ha visto que sea descrito de esa manera? Pues estas imágenes en específico, estar envuelto en una nube, el brillo del sol, el uso del arco iris, esas imágenes a lo largo de la Biblia siempre están asociadas específicamente con Dios. Ezequiel 1 nos dice, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Si recuerda Apocalipsis 4, la descripción del trono de autoridad. Juan dice ahí, vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris. Bueno, antes de compartir mi opinión experta sobre esto, ríase. No, yo quiero continuar un poco más con esta descripción. Dice el verso 2 que este ángel tenía en su mano un librito abierto. ¿Sería el mismo libro de las visiones anteriores de los 7 sellos? Los comentaristas están divididos en cuanto a eso. Lo que sí sabemos y lo que en verdad cuenta para esta mañana es que este libro simboliza el mensaje de salvación con el cual Dios ha comisionado a su pueblo.
Vamos a ver que eso es lo que simboliza. Bueno, los versos 2 y 3 dicen que el ángel entonces puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león. O sea que un ángel que pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra es gigantesco, ¿verdad? Pues esta descripción en el estilo de Apocalipsis, aunque no nos habla con completa claridad, nos deja saber que este ángel o se trata del mismo Jesús, o como el pasaje dice que es un ángel, entonces se trata de un ángel al cual se le ha concedido hablar con la misma autoridad de Jesús. Como la Biblia no lo dice con certeza, su pastor calla. La ferocidad con la que este ángel grita se compara al rugido de un león, que es tan fuerte que el resto del verso 3 dice que cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Esto eran por lo menos 3 capítulos más que se podían haber escrito en este libro. En el libro de Apocalipsis hemos visto que Dios imparte su juicio en grupos de 7. Los 7 sellos, las 7 trompetas, pues ahora Juan oye 7 truenos que emiten sus voces. 7 truenos que se pueden entender. 7 truenos que hablan. En el verso 4 Juan dice, después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, como lo había hecho hasta este momento. Me imagino, espérate, esto es importante, déjame anotarlo. Antes de que Juan lo pudiera hacer, dice que él oyó una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea, que dentro de un libro cuyo nombre significa revelación, existe información que Juan consideró como importante, pero Dios entonces ordena que ese archivo en específico se quede confidencial. Que solo Juan lo sepa. Mira, especula todo lo que te dé la gana. Pero en último análisis, por ahora, a ti no te toca enterarte de lo que Dios va a hacer a través de los 7 truenos. ¿Cómo te hace sentir eso? No te toca, no te vas a enterar, especula, pero no sabes. En un mundo donde se nos enseña que nosotros somos el centro de la atención, ¿cómo se siente saber que Dios, el creador de todo, el sustentador de tu existencia, cómo se siente saber que Dios actúa completamente independiente de nosotros? ¿Cómo se siente saber que uno no es parte de ese bochinche? En un mundo que nosotros queremos controlar, ¿cómo se siente saber que hay aspectos del juicio final de los cuales nosotros ni siquiera tenemos permiso de enterarnos? En un mundo en el cual nosotros exigimos que Dios siempre nos hable con claridad, ¿cómo se siente que existan partes de la Biblia donde Dios habla de manera enigmática, de manera críptica? ¿Cómo se siente eso? ¿Por qué no me dice, Señor, si es Jesús o es un ángel? ¿Por qué lo dejas así? Yo creo que esto es importante, porque precisamente con este tema del fin de los tiempos, a nosotros nos gusta hablar como si supiéramos todos los detalles. Nosotros queremos dar la impresión de que tenemos acceso exclusivo a la información privilegiada. Como dicen en inglés, we have the scoop. Pero amada iglesia, si la misma Biblia quiere ponernos en nuestro lugar,
y nos deja saber que todavía existen misterios. Todavía existen misterios. No nos gusta, ¿verdad? Todavía existen misterios. La Biblia nos dice en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Si Dios toma sus decisiones y no tiene en sus planes consultarnos a nosotros en el asunto. Si la Biblia dice en el Salmo 115 que nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. O como dice la paráfrasis Miguel Medina, en Arroz y Habichuelas, Dios está en el cielo y hace lo que le da la gana. Pues entonces, si Dios es así, por favor considere la posibilidad de que estar empeñado en especular y enterarse de lo que no nos concierne, que eso es un deseo de sacar a Dios del trono para nosotros sentarnos en Él. Querer hablar con certeza cuando Dios no es claro. Querer hablar con certeza cuando Dios no es claro es querer sacarlo del trono. Y en su palabra hay muchas partes así. Mortifique ese deseo porque solo Jesús es soberano. Bueno, en adición a la soberanía absoluta de Jesús, el pasaje de hoy también nos enseña que a pesar de cómo se vean las cosas, toda palabra que sale de la boca de Jesús es completamente confiable. Continuando en el verso 5, que dice así: entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. En el Antiguo Testamento, Daniel también recibe una visión del fin. Curiosamente, después que recibe esa visión, Dios le dice: tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, le dice Dios a Daniel en el capítulo 12. Desde entonces, amada iglesia, Dios ha sido paciente. Dios no ha caído con el juicio que la humanidad merece. Desde entonces Dios ha sido paciente. Podemos leer en Romanos 3 que Dios ofrece a Jesús como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amada iglesia, Dios ha sido paciente desde entonces, ¿verdad? Amén. Si este mundo no ha llegado todavía a su final, si usted ha salido a la calle y no se ha encontrado con un tsunami de 2 millas de altura, si el mundo no se ha acabado, es porque segunda de Pedro 3 nos dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amada iglesia, Dios ha sido paciente. El tsunami era solo una ilustración. No está en la Biblia. Ahora, va a llegar el día en el cual se va a completar el número de los que deben sufrir por causa de Jesús. Ese día va a llegar. Ese número se va a completar. Y en ese día, como vimos el domingo pasado, Dios le va a hacer caso a las oraciones de los santos. Y Dios va a consumar la salvación de mucha gente como yo. Pecadores que no se merecen esa salvación. Pero también va a consumar su juicio sobre la gente que ha insistido en rechazar su mensaje de salvación. Eso es lo que se describe en el verso 7. Y también es el tema que vamos a cubrir en 2 semanas, la séptima trompeta. Dice así. El verso 7. En los días de la voz del séptimo ángel,
cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando la Biblia nos habla sobre este misterio de Dios que se va a cumplir, yo creo que aquí la palabra misterio tiene un significado diferente. La palabra misterio no se refiere a algo que nosotros no podamos saber como los 7 truenos. No, aquí está hablando de otra cosa. Yo creo que aquí la palabra misterio es la misma que Pablo usa para referirse al Evangelio. Pablo llama el mensaje del Evangelio un misterio porque lo que en un tiempo no se sabía y fue revelado eventualmente es el hecho de que el pueblo de Dios se compone tanto de judíos como de gentiles. Gracias, Señor, porque incluiste a los gentiles. Porque si eso no fuera verdad, pues la mayoría de nosotros estaríamos en problemas. Pablo dice en Efesios 3, él habla sobre el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles, usted y yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. La única manera de ser salvo. Pues si la misericordia de Dios se está manifestando de esa manera tan generosa, y si ese mensaje de juicio y salvación se va a cumplir, y como dice, ya no va a haber más demora, entonces eso quiere decir que no existe ningún otro mensaje en la historia de la humanidad cuya importancia tan siquiera se aproxime a la importancia del mensaje del Evangelio. Así que este pasaje nos comunica urgencia. Y a la luz de esa urgencia que nos comunica, yo les pregunto, ¿estás tratando el mensaje del Evangelio con la importancia y la urgencia que se merece? ¿Estás tratando la proclamación del mensaje del Evangelio con la importancia y con la urgencia que se merece? ¿O hay algún otro mensaje que esté tratando de tomar el lugar del mensaje del Evangelio en tu vida? Porque hay muchas otras cosas que van a competir por tu corazón. Muchas veces la psicología popular, muchas veces la política. Hay muchas otras cosas que quieren desplazar el mensaje del Evangelio de nuestros corazones. Y mire, no hay más nada que merezca nuestra devoción. ¿Sabe por qué? Porque si usted vive para la política, en 35 años que yo llevo viviendo en los Estados Unidos, yo les puedo asegurar que ninguna promesa de ningún político se ha cumplido. Pero el misterio de Dios va a ser consumado sin demora, porque Jesús es sincero. Jesús es sincero con sus palabras. Pues también vamos a ver que vale la pena dedicar nuestras vidas a proclamar este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque solo Jesús es suficiente para darnos el valor que necesitamos y para satisfacer nuestros deseos más profundos. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Voy a leer de los versos 8 al 11. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Pues esta es la parte que me da la impresión de que el librito simboliza el mensaje del Evangelio. Les voy a explicar por qué. En la palabra de Dios, nosotros conocemos que Dios es hermoso y perfecto. El Salmo 19 nos dice que los mandamientos del Señor son más dulces que la miel y que el destilar del panal. La palabra del Señor, sus mandamientos, ciertamente son dulces. Sin embargo, tenemos un problema, ¿verdad que sí? Yo tengo ese problema. A causa de mi naturaleza pecadora, esa dulzura es un gusto con el cual yo no nací. Esta dulzura es lo que se llama un gusto adquirido. Es un gusto que tenemos que aprender. Y este gusto solo nos lo puede dar el Espíritu de Dios en su misericordia. Porque la realidad es que lo que los humanos traemos de fábrica es corrupción. Y como la ley de Dios expresa su perfección, en buen puertorriqueño, a nosotros la perfección y la integridad nos da repelillo. Jeremías 17 lo plantea de esta manera. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Mire, hay muchas cosas que para nosotros parecen naturales y correctas. Hay muchas cosas que para nosotros parecen naturales y correctas, pero son ofensivas en contra de un Dios santo y perfecto. Y ese Dios nos ordena en Romanos 13, no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Este mensaje es verdaderamente dulce y amargo a la misma vez. Si usted es sincero. Si usted viene aquí a hacerse religiosa, pues no. Es todo dulce. Si usted es como yo, es dulce y amargo. Yo creo que es importante, por eso, que número uno, que le pidamos a Dios que nos dé ese gusto adquirido para la palabra y que nos enseñe a amar su ley. Especialmente las partes con las cuales mi corazón no está de acuerdo. Que no sea ok, Dios lo dice, yo me someto. Muchas veces empezamos así, si le vamos a ser sinceros, pero que el Señor nos enseñe a amar su ley. Esta es tu ley, Señor, yo me someto a ti. Es hermoso, Señor. Y yo confío en que aun si no veo completamente tu belleza, Señor, tú me la vas a enseñar. Así es. Que Señor nos enseñe que esta palabra, aunque sea amarga en contra de nuestra naturaleza pecadora, pues es dulce para nuestras almas. Ahora, de la misma manera, amada iglesia, es bien importante, es clave que, número 2, cuando nosotros le proclamemos a este mundo, cuando usted le dice a este mundo que fuera de Jesús no hay esperanza de salvación. Fuera de Jesús no hay esperanza de salvación. Eso es un mensaje irreduciblemente excluyente. No sé si lo dije bien. No hay manera de que no excluya gente. No hay esperanza de salvación fuera de Jesús. Cuando nosotros pensamos en las implicaciones de ese mensaje, nosotros debemos hacer eso con amargura de corazón. Usted no debe regocijarse en la perdición del que rechaza al Señor. Vamos a confrontar las implicaciones. No hay salvación fuera de Jesús, así que el que rechace a Jesús, el que siga una religión falsa, millones y millones de personas buenas, mejores que muchos cristianos que conozco, que van para el cielo. Pero bueno, no hay persona que vaya al cielo que se lo merezca.
al nosotros proclamar este mensaje debemos tener una amargura de alma. Ezequiel lo describe de esta manera en Ezequiel 3. Cuando Dios envía al profeta, Ezequiel dice, el espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Esto es tan difícil de hacer que la única razón por la cual yo lo hago es porque el Señor está sobre mí. Porque el Señor está así. Debe haber una humildad, debe haber un quebrantamiento sobre nuestros corazones cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros no tenemos ninguna rectitud por nuestra propia naturaleza que nos pueda justificar delante de Dios. Y verdaderamente como predicadores, nosotros somos mendigos mostrándole a otros mendigos dónde está la comida. Te pregunto, cuando compartes la parte amarga de la palabra de Dios, ¿te la saboreas? Hay un tipo de persona que sí lo hace. Examínate. Ahora, está el otro lado, la gente que es como yo. ¿Te intimida predicar la parte amarga? Cuando nos intimidamos de predicar la parte amarga es porque nosotros no creemos que Dios es poderoso para salvar. Yo quiero que sepas en esta mañana que puedes descansar en que el poder de esa palabra no depende de ti. El poder de esa palabra no depende de la manera en la cual la presentes. En su libro titulado El Evangelismo y la Soberanía de Dios, quien en vida fuera el autor J.I. Packer, él escribe lo siguiente. Él escribe, la soberanía de Dios en su gracia le dio a Pablo la esperanza del éxito mientras él le predicaba a oídos sordos. Mostraba a Cristo a ojos ciegos y buscaba mover corazones de piedra. O sea que la esperanza de Pablo era la soberanía de Dios, a pesar de las circunstancias que encontrara. Pablo estaba confiado en que donde Cristo envía el Evangelio, ahí Cristo tiene su pueblo. Quizá atados todavía a las cadenas del pecado, pero en espera de ser liberados en el momento determinado a través de una renovación poderosa de sus corazones, cuando la luz del Evangelio brille en su oscuridad y el Salvador los atraiga a sí mismo. Como la obra no la hago yo, pues aunque el Evangelio me salga masticado, lo predico. Es un alivio inexpresable saber que nosotros no llevamos la carga de hacer que este mensaje sea efectivo en otras personas. Qué bueno, ¿verdad? Podemos poner esa expectativa a un lado si nosotros recordamos que Jesús es suficiente. Bueno, mientras el equipo de adoración toma sus lugares, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo que esté corroyendo tu confianza en este mensaje? ¿Hay algo que esté haciendo erosión en tu confianza en este mensaje? Es lo que sucede con nosotros por naturaleza, nos vamos a la deriva. Yo te exhorto a que consideres la realidad de que Jesús es soberano, de que Jesús es sincero, es confiable, lo que Él dice se va a cumplir. Y Jesús es poderoso para cumplir esta palabra. Y nosotros podemos confiar en el Dios que aseguró este mensaje
al costo de su propio hijo. Así que vamos a meditar en ese costo. Vamos a meditar en lo que hizo Jesús, quien murió y sufrió en la cruz, para que nosotros podamos encontrar dulzura dentro de este mensaje tan difícil. Así que les invito a que recordemos juntos ese sacrificio, participando en la mesa del Señor.